Durante décadas la gente creyó que Vivian Vance había firmado un humillante contrato que la obligaba a engordar para que Lucille Ball pareciera más delgada. Pero la verdad, todo era mentira. Lucy lo había inventado como una broma en una fiesta. De alguna manera el mundo lo creyó durante años. Lo que realmente ocurría detrás de las cámaras era mucho más oscuro. Vivian soportó luchas que nadie pudo ver. Se presentaba a trabajar con los ojos morados. Despreciaba tanto a su compañero de reparto que cuando murió brindó con champán. Durante años la industria ocultó estas verdades. Pero ahora la historia que Vivian quería que el mundo oyera por fin sale a la luz. Vivian Roberta Jones nació el 26 de julio de 1909 en Cherryvale, Kansas. Su infancia no estuvo llena de música ni risas, sino regida por una estricta disciplina metodista y una madre que creía que actuar era pecado. Su madre le advirtió que subir a un escenario la enviaría directamente al infierno. Vivian era la segunda de 6 hermanos, pero desde el principio se sintió como una intrusa. Su amor natural por el entretenimiento chocaba con las rígidas creencias de su madre, y cualquier chispa de creatividad era rápidamente sofocada. Para su madre actuar no solo estaba mal visto, sino que era perverso. Esta tensión creaba una batalla constante dentro del hogar. El espíritu de Vivian intentaba elevarse, pero siempre se veía forzado a bajar. Ese conflicto la acompañó durante años. A los 6 años su familia se trasladó a Independence, Kansas, donde su fuego no hizo más que crecer. Empezó a escaparse por la noche no para hacer travesuras, sino por libertad. Ansiaba cantar, bailar y actuar. En la escuela finalmente encontró apoyo en una profesora de teatro llamada Anna Engelman, que le dio un espacio seguro para brillar. Vivian se convirtió en animadora, se presentó a concursos de belleza e incluso fue a la escuela junto a William Inge, que más tarde se convertiría en un renombrado dramaturgo. Pero en casa, nada cambió. Su familia seguía intentando aplastar su espíritu. Cuanto más actuaba, más la presionaba su madre. Sus amigos empezaron a llamarla Viv, un nombre que le resultaba más ligero, más libre, más alejado de la vida de la que estaba desesperada por escapar. Finalmente tomó la decisión más audaz de todas, se deshizo de su apellido. Vivian Jones se convirtió en Vivian Vance tomando prestado Vance del folclorista Vance Randolph. Tal vez se vio a sí misma en esas historias salvajes independientes sin miedo. Al marcharse de Kansas a Tulsa, no solo huía, sino que cortaba lazos. Ya no era la hija de su madre. Se pertenecía a sí misma. En 1930, con solo 21 años, se subió al escenario del Albuquerque Little Theater, siendo una de sus primeras intérpretes. Allí, interpretó a la vez a una seductora y a una monja, 2 papeles que reflejaban su propia vida dividida. Sus actuaciones eran tan impactantes que los vecinos apodaron al teatro Vivian Vance Playhouse. La comunidad creía en su talento. Incluso organizaron un espectáculo benéfico para recaudar dinero y que pudiera estudiar interpretación en Nueva York. En una pequeña revista cantó My Man y se convirtió en una estrella local. Todo lo que le habían dicho que no hiciera se había convertido de repente en lo que definía su futuro. Con solo $50 y una maleta llena de sueños, Vivian se embarcó en un tren rumbo a Nueva York. De día servía mesas, de noche hacía audiciones. Los rechazos eran constantes, se saltaba comidas para ahorrarse el billete de metro, pero se negaba a rendirse. Y finalmente, en 1932, consiguió un papel de corista en Music in the Air, un musical de Broadway que se representó durante 2 años. Había llegado su momento. Poco a poco la gente empezó a fijarse en su forma de moverse, de recitar, y sobre todo en lo divertida que era. Poco a poco la corista se fue convirtiendo en algo más. En 1937 recibió una llamada de última hora para sustituir a alguien en una obra llamada Hooray for What, y acabó haciendo más de 200 representaciones. Esto la llevó a su papel más importante en 1941 cuando protagonizó un musical de éxito llamado Let's Face It junto a Danny Kaye y Eve Arden. El espectáculo duró
547 representaciones, y Vivian por fin había demostrado su valía. Pero el éxito no borró el dolor. Siguió adelante aunque le doliera. Más tarde se unió a otro programa llamado Over 21, que la llevó hasta África durante la Segunda Guerra Mundial. Ya no estaba en segundo plano. Era la estrella, pero su vida personal se desmoronaba. A los 19 años, se casó con un hombre llamado Joseph Danick Jr., esperando que el matrimonio la ayudara a escapar de su estricto hogar. No fue así. Él se fue de la ciudad después de 3 años y ella se quedó atrás de nuevo. Más tarde, en 1941, se casó con un actor llamado Philip Ober. Ese matrimonio duró más, pero fue aún más doloroso. A Ober no le gustaba que su mujer tuviera más éxito que él. Se volvió violento. La golpeó, la hizo sentir pequeña. Incluso Lucille Ball, su futura compañera de reparto, lo vio y lo denunció. Pero el daño fue profundo. Vivian siguió actuando, pero por dentro se estaba rompiendo. En 1945, mientras estaba de gira con una obra titulada La voz de la tortuga, Vivian sufrió una crisis nerviosa. Ella lo describió simplemente: seamos sinceros, me partí de risa. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. El peso de la infancia, la presión de la fama, el dolor de su matrimonio, todo se vino abajo. Empezó terapia y la siguió durante años. Poco a poco se recompuso. Aquella experiencia la cambió. Empezó a visitar hospitales psiquiátricos no como una celebridad, sino como alguien que conocía el dolor. No intentaba curar a la gente, solo les dijo que no estaban solos. Siguió actuando. Su mayor éxito en el escenario seguía siendo Reconozcámoslo, pero detrás de los aplausos había 1000 oportunidades perdidas. Tras la reposición de The Cradle Will Rock en 1947, se trasladó a California para probar suerte en el cine. No funcionó. Solo actuó en 2 películas: La furia secreta, en 1950, y El velo azul, en 1951. Un productor le ofreció un llamativo número de striptease en un musical. Ella lo rechazó. Ese papel convirtió más tarde a Mary Martin en una estrella. También perdió un papel en Carrusel porque un coreógrafo quería despedirla como venganza. Los contratiempos se acumulaban. Aún así, no se rindió. En 1951 ocurrió algo grande en la televisión. Una mujer de 42 años llamada Vivian Vance fue elegida para interpretar a Ethel Mertz en I Love Lucy. Durante décadas la gente creyó que había firmado un extraño contrato que decía que tenía que ganar peso. 15 libras para ser exactos, para que Lucille Ball pareciera más glamurosa en comparación. Pero ese contrato nunca existió. Era solo una broma. Lucille se lo inventó para divertirse en una fiesta, escribiendo reglas tontas como engordar 2 kilos cada semana y no ser nunca más graciosa que ella. Pero la gente se lo tomó en serio y la mentira se mantuvo viva durante años. En realidad, el peso de Vivian simplemente cambió con el tiempo. Siempre estaba intentando hacer dieta. Y aunque puede que Lucy quisiera estar más guapa a su lado, nunca hubo un contrato real. Aún así, ese mito se convirtió en una de las historias más famosas de Hollywood. Vivian no era una actriz desconocida antes de I Love Lucy. Llevaba actuando en Broadway desde finales de los años 20 e incluso sustituyó a la gran Ethel Merman en 2 musicales de Cole Porter. A principios de 1940 tenía sus propios papeles principales. En 1951 actuaba en una obra de teatro en La Joya, California, cuando Desi Arnaz y el productor Jess Oppenheimer la vieron en el escenario. La contrataron de inmediato, pero cuando Lucy se enteró no estaba contenta. Miró a Vivian y le dijo: «No puedes hacer de Ethel. Tienes mi edad. Tienes el mismo color de pelo. Eres demasiado guapa». Así que para arreglarlo el equipo hizo que Vivian llevara ropa demasiado ajustada y la maquillaron para que pareciera torpe. Querían que pareciera mayor y menos glamurosa para que Lucy pudiera brillar. La primera vez que Vivian conoció a su marido William Frawley, no sabía quién era. Se volvió hacia Desi y le preguntó: «¿Quién es ese viejo de ahí?». Y cuando le dijeron que interpretaría a su marido, se rió y dijo que se parecía más a su abuelo. Frawley oyó eso y nunca la perdonó. Le cayó mal desde el principio. Esa antipatía nunca desapareció.
y su tensión real se convirtió en parte del espectáculo. Pero no solo chocaba con Frawley. Lucy y Vivian también discutían a veces. En un momento del embarazo, Lucy le echó en cara a Vivian que llegara tarde. Vivian replicó diciendo algo tan agudo que Lucy no pudo evitar reírse. A partir de ese día congeniaron como compañeras de comedia. Puede que sus peleas fueran reales, pero crearon magia en la pantalla. En febrero de 1954, Vivian hizo historia. Se convirtió en la primera mujer en ganar un Emmy a la mejor actriz de reparto. Ganó por interpretar a Ethel en 1953 y el premio creó una nueva categoría en los Emmy. Demostró la importancia de los personajes secundarios. Vivian fue nominada 3 veces más, en 1954, 1956 y 1957, pero incluso con el premio y la fama se sentía estancada. Antes había sido una glamurosa estrella de Broadway, pero ahora todo el mundo solo la veía como Ethel, la sencilla casera. El Emmy la convirtió en una leyenda, pero también la atrapó en un papel que temía que nunca acabaría. El dinero también se convirtió en una lucha. En la primera temporada ganaba solo $280 a la semana, lo mismo que Frawley, pero en la sexta temporada ganaba $7,500 a la semana. No fue suerte. Fue porque tenía un agente fuerte que exigía mejores salarios cada año. En aquel entonces, era raro que las mujeres pidieran más dinero, pero Vivian no se conformó. Cuando se incorporó a The Lucy Show en 1962, pidió aún más. Quería su nombre en primer plano, mejor ropa y más voz en cómo se hacían las cosas. Sabía lo que valía y no tenía miedo de demostrarlo. Una de las escenas más queridas de I Love Lucy se produjo en 1952. Fue el momento de la fábrica de chocolate cuando Lucy y Ethel trabajaban en una cinta transportadora rellenando bombones. Todos se rieron viéndoles entrar en pánico mientras los bombones se aceleraban. Pero entre bastidores no tenía ninguna gracia. La máquina se averiaba y aceleraba aleatoriamente. Vivian tuvo que comer chocolate una y otra vez en cada toma. Al final estaba enferma del estómago. Lo que parecía pura comedia tuvo un coste doloroso. Ese mismo año Lucy rodó el famoso sketch del anuncio de Vitamia a Vegamin. Lucy se emborrachaba con un tónico para la salud y arrastraba las palabras. Pero no era actuación. La tónica era de verdad y tenía un 23% de alcohol. El equipo no se dio cuenta de lo fuerte que era. Lucy tuvo que tragar cucharada tras cucharada, y para las tomas finales estaba realmente borracha. Apenas podía mantenerse erguida, pero esas escenas se convirtieron en oro televisivo. Demostró cómo la televisión de los primeros tiempos llevaba a veces a los actores a límites inseguros. El Emmy que ganó Vivian en 1953 significó mucho para ella, pero en el fondo ella estaba sufriendo. Pronunció un hermoso discurso agradeciendo a Lucy su amistad y apoyo. Pero por dentro luchaba con ser siempre la segunda mejor. Tenía talento, belleza y una voz que podía llenar un teatro, pero el mundo solo veía a Ethel. Ganó el Emmy a los 44 años, pero en lugar de nuevas oportunidades, siguió recibiendo el mismo tipo de papeles. El mismo premio que la coronó también la atrapó. En 1954, Vivian por fin pudo demostrar su talento musical. Había estudiado ópera y tenía una voz que podía competir con las estrellas de Broadway. Se esforzó mucho por conseguir episodios centrados en Ethel como Ethel's Birthday, donde por fin pudo cantar. Su voz era hermosa, entrenada, potente y llena de gracia, pero William Frawley se burlaba de ella cada vez que podía diciendo que no sabía cantar. Aún así, a los fans les encantaban esos episodios. Por una vez, Vivian pudo brillar. Fue un atisbo de la estrella que realmente era antes de que la etiqueta Ethel se apoderara de ella. En 1956 la fama se volvió aterradora. I Love Lucy se había convertido en un éxito mundial y los fans empezaron a traspasar fronteras. Vivian recibía miles de cartas cada semana. Algunas eran dulces, otros daban miedo, algunos la seguían en público. No estaba protegida como las estrellas de hoy. Tuvo que contratar su propia seguridad solo para sentirse segura al caminar por la calle. La fama que le trajo la fortuna también le trajo el miedo. La televisión la había hecho sentirse como de la familia de millones de desconocidos
y no todos ellos sabían dónde estaba el límite. El odio entre Vivian y Frawley fue en aumento. Cuando el programa se emitió por primera vez, el 15 de octubre de 1951, ella ya había bromeado con que él debería interpretar a su padre. Tenía 64 años. Ella tenía 39 años. Se sintió humillada al ser elegida como su esposa. Él la oyó hablar y se vengó llamándola saco de pomos durante el ensayo. Desi Arnaz escribió más tarde que Frawley odiaba su voz y odiaba trabajar con ella. Su antipatía mutua no se ocultaba. Llenaba el estudio. En 1953, las cosas empeoraron. La bebida de Frawley estaba fuera de control. Estaba borracho la mayor parte del tiempo en el plató y tenía que mantener las manos en los bolsillos para ocultar los temblores. Se negaba a escuchar a los directores y se encerraba en su camerino durante las peleas. Vivian no pudo soportarlo más. Exigió camerinos separados. Desi tuvo que evitar que se marcharan del plató. A partir de entonces, se evitaron mutuamente fuera de cámara, tanto como les fue posible. En 1955, los estudios Desilu ofrecieron a ambos actores un programa derivado sobre Fred y Ethel. Podría haberles hecho ricos a ambos. Frawley aceptó de inmediato, pero Vivian dijo que no. Ella no quería trabajar con él nunca más. Dijo a los productores que no creía que el programa funcionara sin Lucy y Ricky. Su negativa sorprendió a todo el mundo. Hollywood llamó a su química oro aunque viniera del odio, pero Vivian prefirió la paz al beneficio. Su odio era más fuerte que su hambre de fama. Entonces llegó el capítulo final, el 3 de marzo de 1966. William Frawley murió de un ataque al corazón en Hollywood Boulevard. Esa noche Vivian estaba en una cena. Cuando se enteró de la noticia no lloró, no hizo ninguna pausa. En lugar de eso, levantó su copa y dijo champán para todos. No era una broma, fue una celebración. Ella no fue a su funeral. Ella no envió flores, no dijo ni una sola palabra amable. Su enemistad que había comenzado en 1951 solo terminó con la muerte de él, e incluso entonces no terminó realmente, simplemente se detuvo. Lucille Ball, que siempre había controlado todos los detalles en el plató, chocaba constantemente con Vivian. Habían sido los favoritos de la comedia de América desde 1951, pero ahora estaban luchando por el espacio creativo. Vivian se sentía asfixiada. Después de 3 años tomó una decisión desgarradora. Se marchó. En 1965, en la cima de su segundo éxito televisivo, abandonó el programa dejando a todo el mundo conmocionado. No solo renunciaba a un papel. Ella estaba renunciando a la seguridad, la fama y la oportunidad de reescribir su imagen. Justo antes de todo esto, entre 1960 y 1962, había hecho apariciones como invitada en The Red Skelton Hour. En un sketch llamado The Iceman Guth, emitido en febrero de 1962, interpretó a Clara Appleby, un personaje agudo y divertido, que demostró que Vivian no necesitaba a Lucy para hacer reír. También apareció en las predicciones de Appleby en 1960. Estos papeles le ayudaron a demostrarse algo importante a sí misma y a la industria: su alcance. Podía valerse por sí misma. Millones de espectadores se dieron cuenta por primera vez de que era algo más que la Ethel del apartamento Mertz. Pero no todos los capítulos trajeron aplausos. En 1966 intentó volver a Broadway en Don't Drink the Water de Woody Allen. Se suponía que iba a ser su regreso. En cambio, se convirtió en un desastre público. Fue despedida durante los primeros preestrenos y sustituida por otra actriz. El propio Woody Allen admitió que ella no era la adecuada para el papel, pero eso no lo hizo más fácil. El rechazo se produjo delante de críticos y compañeros. La obra se estrenó en Nueva York el 17 de noviembre de 1966 y se representó durante 598 funciones sin ella. Este fracaso le caló hondo. Una vez más, estaba encajonada en su antiguo papel, atrapada como Ethel para siempre. Parecía que cada paso lejos de Lucy solo conducía a más angustia. En la década de 1970, Vivian había cambiado el teatro y las comedias de situación por algo más estable pero menos glamuroso.
Se convirtió en el rostro alegre de los anuncios de café Maxwell House, interpretando a un personaje llamado Maxine. En uno de los anuncios más recordados de alrededor de 1976, repartía café con una sonrisa que decía podría ser el mejor instante de tu día. Estos anuncios eran acogedores y familiares, y ella los hacía bien. Pero en el fondo, ella sabía lo que significaban. Sus días de perseguir papeles dramáticos habían terminado. Había ganado el primer premio Emmy como actriz de reparto en 1953 y ahora solo intentaba seguir siendo visible. Actuando junto a Margaret Hamilton, más conocida como la Bruja Mala, ambas parecían atrapadas por el mismo destino. Amado por un papel olvidado por todo lo demás. En 1977 ocurrió algo maravilloso. Lucille Ball la invitó a rodar un especial de la CBS llamado Lucy Calls the President. Vivian volvió a hacer de vecina. Para muchos espectadores fue un dulce reencuentro. Pero pocos sabían que Vivian había sufrido un derrame cerebral durante el rodaje. Intentó ocultarlo, y en pantalla seguía apareciendo la antigua Viv, encantadora, divertida, encantadora. Pero la verdad era cruel. Estaba enferma. Ese especial sería su penúltima aparición. Su última aparición fue en una serie de corta duración llamada Sam con Mark Harmon. Entre bastidores luchaba contra algo mucho peor que la baja audiencia. Tenía cáncer de mama, y llevaba años conviviendo con él. La historia de Vivian no se limitaba a la fama y la comedia. Se trataba del desamor, la resistencia y el dolor que la mayoría de la gente nunca vio. Su primer matrimonio en 1933 fue una pesadilla. Joseph Danick era peligrosamente celoso, y solo 2 años después, ella tuvo que huir a un refugio para mujeres para escapar de sus abusos. Guardó este secreto durante décadas, pero marcó todo lo que vino después. Empezó a temer a los hombres, su ansiedad creció, y tristemente el patrón se repitió. Su segundo marido, Philip Ober, trajo aún más sufrimiento. En 1954, durante el rodaje de I Love Lucy, la golpeó tan fuerte que llegó al trabajo con un ojo morado. El maquillaje no pudo ocultarlo. Lucille Ball lo vio y explotó de ira. «Si no te divorcias de él, lo haré yo», por ti, le dijo. Pero nada podía borrar el daño. La carrera de Ober se hundía mientras la de ella ascendía, y sus celos se volvieron violentos. Aunque Desi Arnaz le dio pequeños papeles en la serie para calmar las cosas, eso solo hizo que se enfadara más. Vivian estaba atascada, aterrorizada y agotada. El coste emocional de todo este dolor fue en aumento. Sufrió su primera crisis nerviosa en 1945 durante la gira de una obra de teatro. En los años siguientes, se le diagnosticó una neurosis de ansiedad originada en su infancia y en relaciones tóxicas. Se menciona una segunda crisis en 1974 tan grave que posiblemente la llevó a terapia de electroshock, aunque los detalles exactos son escasos. Lo que está claro es que luchó contra las enfermedades mentales toda su vida, mucho antes de que la gente hablara abiertamente de ellas. En una época en la que la salud mental era tabú, se convirtió silenciosamente en la voz de los que sufrían. Sin embargo, su dolor más profundo era algo de lo que rara vez hablaba: su incapacidad para tener hijos. Tuvo un aborto espontáneo al principio de su matrimonio con Ober, y después de eso nada funcionó. Cada intento fallido la rompía un poco más. Ver a Lucille Ball criar a sus propios hijos Lucy y Desi Jr. lo hizo más difícil. Vivian los quería como si fueran suyos. Intentó llenar ese vacío enseñando a jóvenes actrices, dándoles la atención que no podía dar a sus propios hijos, pero por dentro nunca dejó de sentir que había fracasado. En 1973 comenzó su lucha contra el cáncer de mama. Se sometió a una mastectomía, a quimioterapia y más tarde a intervenciones quirúrgicas cuando el cáncer se extendió a los huesos. No dejaba que la gente viera su dolor. Por fuera sonreía, trabajaba, bromeaba, pero a puerta cerrada agonizaba. A pesar de todo, siguió adelante. Ni siquiera sus amigos íntimos se dieron cuenta de la gravedad de su estado hasta que fue demasiado tarde. Nunca quiso compasión, solo quería vivir con dignidad. Incluso su aspecto en I Love Lucy había sido una forma silenciosa de sufrimiento. En entrevistas de 1977, reveló que se veía obligada a tener más peso del que deseaba
para que Lucy pareciera más delgada. La obligaban a llevar ropa fea y mal maquillada, todo para mantener la imagen de ama de casa desaliñada. Lo odiaba. Fuera de la pantalla, era estilosa y elegante, pero el programa no dejaba que esa versión de ella brillara. La presión la fue desgastando y necesitó terapia solo para superar el rodaje. En la década de 1930 se le diagnosticó erróneamente parálisis de Bell tras paralizarse parte de su cara, pero años más tarde lo relacionaría con su trauma infantil. No solo una enfermedad física, sino la reacción del cuerpo al dolor emocional. Se sintió profundamente acomplejada por su rostro, por su aspecto, por cómo la veían. Esa inseguridad nunca la abandonó. Le ofrecieron millones para continuar la historia de Fred y Ethel en un nuevo programa tras el final de I Love Lucy. William Frawley estaba listo, pero ella no. Ella le odiaba. Su relación había sido tóxica desde el primer día. Él bebía demasiado, y ella una vez hizo un comentario sobre su edad. 22 años mayor que ella, y él nunca se lo perdonó. Cuando la CBS le ofreció un spin-off, ella se alejó de todo. Ninguna cantidad de dinero valía la pena para volver a estar cerca de él. En sus últimos días, pocas semanas antes de fallecer, Lucille Ball la visitó. Vivian se alojaba en una casa en Belvedere. Paige Peterson, una joven que vive cerca, les vio pasar toda la tarde juntos. Reían, lloraban. Cuando Lucy se fue, estaba llorando. No dijo ni una palabra. Simplemente se marchó destrozada. Lucy Arnaz, la hija de Lucy, dijo más tarde que su madre lloró la pérdida de Vivian durante meses. Se habían peleado, sí, pero al final eran almas gemelas en la comedia, unidas por algo más profundo que la fama. Antes de morir el 17 de agosto de 1979, Vivian Vance dictó una serie de cartas en las que exponía cómo la había tratado siempre la industria. Ella había querido dirigir, pero los productores dijeron que eso no era vida de mujer. La bloqueaban a cada paso. Esas cartas no eran solo palabras de despedida. Eran un último grito contra los muros contra los que había luchado toda su vida.